¿Me ves, amigo, o no? No, ahí se apagó su cámara. ¿Ahora Es- me ves? Sí, ¿verdad? Y ahora sí, ya estamos en vivo, estamos esperando que se conecten un poquito más. Está bien. Bien, vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos a todo el público que está conectándose a la transmisión en vivo. Estamos desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú en una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Aprovechando también la oportunidad para expresar un cordial saludo a la Sociedad Peruana de Oncología, Ginecología, en el marco del aniversario, su 29º aniversario. Tenemos un tema justamente muy importante con el cáncer de vagina y para ello tenemos como especialista invitado al doctor Carlos Urrutia Romero. Él es médico ginecólogo oncólogo de la Clínica Internacional sede de San Borja y sede Lima. Bienvenido, doctor, muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio Médico por esta iniciativa de poder difundir los conocimientos tanto a los médicos participantes y a la población que pueda acceder a esta información. Así es, doctor. Y bien, como siempre recordamos al público que está ya conectándose, pueden dejar sus comentarios, cualquier pregunta o duda en la caja de comentarios para que pueda ser trasladada al especialista y responder todas sus preguntas. Bien, doctor, empezamos entonces con este importante tema. Vamos a ir por partes, empezando con una definición, luego quizás los síntomas, tratamiento, para ir ampliando justamente el tema. Empecemos, por favor, con una definición sobre el cáncer de vagina. ¿Qué es exactamente el cáncer de vagina, doctor? El cáncer de vagina primario, es decir, el cáncer de vagina que se origina en la misma epitelio vaginal, es un cáncer extremadamente raro. Es un cáncer originado por las células parabasales del epitelio vaginal, en la cual por su principal factor de riesgo, que es la infección crónica por el virus papiloma humano, va a ocasionar una proliferación anormal de estas células que cubren el epitelio vaginal, ¿no? En la vagina hay múltiples células la cual puede ocurrir un cáncer, de la cual la etiología escamosa, la epidermoide, es la más frecuente, de lejos es la más frecuente, aproximadamente un 90 al 95% del tipo de cáncer de vagina. En otras palabras, el cáncer escamoso es el principal cáncer de vagina que existe. ¿Qué tan frecuente, doctor, es este tipo de cáncer en las mujeres? El cáncer de vagina es extremadamente raro. Para que más o menos entiendas, de 1.000 mujeres que tienen infección por papillomavirus humano, tan solo en un aproximado de 1.000 mujeres con el virus, tan solo 20 hacen un precáncer de cuello uterino. De 20 mujeres que hacen un precáncer de cuello uterino, tan solo una de ellas va a ser un cáncer de cuello uterino. Más o menos es la frecuencia. De 1.000 mujeres que tienen infección crónica por el virus papiloma humano, una hace un cáncer de cuello uterino. Y para que me entiendas, de 100 mujeres con cáncer de cuello uterino, hay una mujer que va a desarrollar un cáncer de vagina. En otras palabras, es extremadamente raro el cáncer de vagina. La etiopatogenia del cáncer de vagina es muy similar a la etiopatogenia del cáncer de cuello uterino, solo que la vagina, al no tener un epitelio de transición, un epitelio que constantemente esté renovando, a diferencia del nivel del cuello uterino, que sí tiene una zona de transformación, que es un epitelio constantemente está en actividad. Por lo tanto, es por ese motivo que el cáncer de vagina es demasiado raro, ¿no? En nuestro medio, el cáncer de vagina representa el sexto tipo de cáncer ginecológico, ¿no? Si incluimos la mama, en cáncer ginecológico, la mama es el principal cáncer ginecológico. El segundo lugar es el cáncer de cuello uterino. El tercer lugar es el cáncer de ovario. Cuarto lugar, cáncer de endometrio. Quinto lugar, cáncer de vulva. Y en el último lugar está el cáncer de vagina. También la frecuencia es menor en donde usted atiende en la clínica internacional. Los Eh, casos que tienen, Claro. que ven ahí también son poco frecuentes. Para que me entiendas, entre los principales factores de riesgo, como mencionamos, está la edad.
generalmente el cáncer de cuello uterino generalmente es en pacientes mayores de 55 a 60 años, ese grupo etario. Este, es infrecuente, pero como nosotros en el área oncológica tratamos pacientes con ya han tenido antecedentes de cáncer de cuello uterino, precáncer de cuello uterino, como he mencionado, la etiopatogenia mucho tiene que ver tanto en el cáncer de cuello uterino y cáncer de vagina, en la infección crónica por el virus papiloma humano, ¿no? Por lo tanto, a nosotros ver un tipo de población con las cuales ya en el área oncológica ya tienen una morbilidad, o sea, ya han sido conizadas, han tenido histerectomía o ya han sido tratadas por cáncer de cuello, puede ocurrir una reaparición en la enfermedad. ¿Y dónde reaparece? Justamente en la vagina. Muchas pacientes que ya no tienen útero preguntan si se deben a continuar su tamizaje. Es muy común esta pregunta. Aquellas mujeres que han perdido el útero, por ejemplo, por enfermedades benignas, ya sea por prolapso, por miomas, por ejemplo, ¿ya? En este caso, la mujer ya no necesitaría un tamizaje, continuar con su tamizaje. Pero si a esta paciente perdió el útero, ya sea por un cáncer de cuello uterino o ya sea por un precáncer de cuello uterino, como la infección viral está a nivel de cuello uterino y no solamente ahí, también puede estar ocurriendo en el nivel vaginal, esta paciente debe continuar su tamizaje, ¿no? Por el tiempo que está estipulado. ¿Ocurre en mayor frecuencia en mujeres mayores de una cierta edad o también puede presentarse en mujeres más jóvenes? Lo común, lo que la literatura nos describe, que es el cáncer de vagina, es principalmente en mujeres, el tipo epidermoide, ¿no? El epidermoide es el principal factor de riesgo, es la infección crónica por el virus papiloma humano. Generalmente es a partir de los 60 años en adelante, pero la conducta sexual actualmente está cambiando. Cada vez más la mujer se autosomete a tener factor de riesgo, por ejemplo, múltiples parejas sexuales, por lo cual predispone a que no solamente un solo tipo de virus ingrese a su cuerpo, sino otros tipos de virus, que podría ocurrir que ocurra un tipo de agresivo, como fuera ese el 16 y el 18, que a la larga puede también producir cáncer uterino, pero también se autosomete a otros factores de riesgo, como por ejemplo el cigarro, ¿no? El cigarro es muy importante para desencadenar la infección crónica del virus papiloma humano. Tener el virus papiloma humano no es sinónimo de precáncer y no es sinónimo de cáncer. El virus necesita otros ayudantes para desarrollar un precáncer y luego un cáncer, ¿no? Y el principal ayudante es el cigarro. Ahora vemos pues muchas jóvenes a menor edad que están consumiendo cigarros, ¿no? No solamente es el hecho de fumar, simplemente también es el hecho de estar con personas que fumen, ¿verdad? Aunque es un mal ejemplo, como le dije, la cocaína, fumar marihuana no tiene nada que ver con el desencadenar cáncer de vagina o cáncer de cuello uterino. Justamente, doctor, en esta parte del tema sobre las causas, existen algunas importantes causas que generan este tipo de enfermedad y los factores de riesgo que ha mencionado, hay otros principales también que podemos mencionarlos. El cáncer de vagina, el primario, es decir, que el que se origina inicialmente y que no viene de otro lugar la vagina, como le dije, es extremadamente raro. Pero cuando hay un cáncer de vagina, por la rareza, tenemos que descartar que el cáncer no haya venido de otro lugar. Por ejemplo, puede ser un cáncer de vagina que se ha extendido perdón, un cáncer de vejiga que se ha extendido a la vagina, puede ser un cáncer de endometrio que ha dado metástasis a la vagina, o puede ser un cáncer de colon que se ha ido, un cáncer de colon que se ha extendido hacia la vagina. En el de 100% de cánceres de vagina, tan solo un 10% se originó inicialmente ahí y un 90% vienen de otros lugares, ¿no? Como le dije, el cáncer más frecuente que se extiende a ese nivel es el cáncer uterino que fue anteriormente tratado, ¿no? Es decir, como una extensión de la enfermedad o como una reaparición de la enfermedad si la paciente no tiene útero. ¿Cuáles son los síntomas o los signos propios de este cáncer que puede identificar? Como todo cáncer, como todo cáncer ginecológico, inicialmente no da síntomas, ¿no? Generalmente cuando la lesión es pequeña, menos de medio centímetro, es completamente asintomático, es decir, no lo van a detectar. Eso lo puede detectar su ginecólogo en un chequeo
o cuando ya va creciendo más de 1 centímetro, da unos síntomas, que es el descenso maloliente y el sangrado durante el acto sexual o lejos de la regla, ¿no? Eso le llamamos metrorragia a los ginecólogos. Esto es cuando ya está empezando a aparecer la enfermedad y cuando ya tiene un tamaño más de 4 centímetros ya puede aparecer el dolor durante el acto sexual, o si la lesión ya es muy grande, si crece hacia adelante en contacto con la vejiga, puede presentar molestias urinarias, y si crece hacia la parte posterior de la vagina en contacto con el intestino, puede producir estreñimiento. Incluso si entra en contacto con la mucosa intestinal, puede producir sangrado con las deposiciones. Ya estamos hablando ya en casos ya muy avanzados. En general, el cáncer ginecológico, incluyendo el cáncer de vagina, en general, al inicio, en etapas iniciales, no produce ningún síntoma. Y eso es la importancia de hacerse un tamizaje. El tamizaje no solamente es dirigirse de frente al cuello uterino, sino evaluar la parte externa, la vulva, la B mayor, la B menor, evaluar la vagina y al final, pues, hacer la evaluación del cuello uterino y la evaluación ginecológica que corresponde. Si bien al principio podría ser asintomático, parte de los síntomas que presenta este tipo de cáncer o enfermedad, ¿cuánto tiempo podría presentarse mayores síntomas de no hacerse un tamizaje, justamente? No, no tendré pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Claro, si al principio, como menciona usted, puede ser asintomático, lo que puede representar esta enfermedad en las mujeres, ¿cuánto tiempo se puede presentar ya síntomas ya más evidentes de no haberse hecho un tamizaje a tiempo, quizás, ¿no? ¿Cuánto tiempo, digamos, se presentan más síntomas donde ya son más evidentes, como mencionó dolor o algún tipo de sangrado, quizás, ¿no? Si una mujer no se hace un tamizaje y tiene un cáncer ginecológico, generalmente, hasta que se manifiesta, generalmente son 1 a 2 años. Y estamos hablando de lesiones más de 2 centímetros en adelante, en el caso del cáncer de vagina, cuando ya da síntomas, ¿no? Estamos hablando ya de que apareció la enfermedad, hasta que desde que aparece la enfermedad maligna, la célula maligna en el cuello en la vagina, hasta que se manifiesta, aproximadamente son unos 6 años en promedio. Estamos hablando de un tiempo muy prolongado, tiempo suficiente que si la mujer acude a un tamizaje se puede detectar en etapas tempranas, incluso en etapa de precáncer o en una etapa de cáncer en la cual si la lesión es muy pequeña, con una cirugía se puede extraer completamente la enfermedad. En otras palabras, mientras más pequeña sea la enfermedad, más probable de curación. Alguno de los síntomas iniciales podría incluso confundirse con otro tipo de enfermedad, como el virus de Ah, papiloma. La infección viral por el virus papiloma, es multicéntrica, multifocal. ¿Qué significa eso? Que está en múltiples lugares, no solamente está en la vagina, está en la vulva, está en el cuello uterino. Si hay sexo contra la natura, también está en el área perianal, incluso en el ano. Siempre la evaluación ginecológica tiene que ser completa, abarcar todas estas zonas, porque en estos lugares, si bien es cierto, son infrecuentes, pero puede ocurrir una enfermedad premaligna y luego una enfermedad maligna. En cuanto a la pregunta, si alguno de estos síntomas puede hacernos pensar o equivocarnos con un diagnóstico, sí es verdad. Cuando ya la enfermedad ya mide más de 1 centímetro, 2 centímetros, puede producir descensos a repetición, ¿no? Y es lo típico de estas pacientes que no con una evaluación ginecológica están constantemente aplicándose óvulos, y las cuales no, obviamente, van a fallar en solucionar su malestar. ¿Cuántas etapas tiene el cáncer de vagina? ¿Tiene fases? Sí, el cáncer de vagina, como todo cáncer ginecológico, tiene 4 etapas, ¿no? Estadio clínico uno, en la etapa 2, 3 y 4. En el estadio clínico uno, el cáncer de vagina está limitado al epitelio vaginal, al conducto vaginal. En la etapa 2 es cuando la enfermedad ya salió del conducto vaginal, ya está comprometiendo los tejidos que están alrededor de la vagina. En la etapa 3, la enfermedad y prácticamente ya se extendió por fuera de la vagina y está muy cerca, o ya está encontrando en contacto con los huesos pélvicos, que es la parte lateral. Y en la etapa 4 es cuando ya la enfermedad se extendió fuera de la pelvis, es decir, puede estar en el pulmón o en el hígado, a nivel ganglionar retroperitoneal. En la etapa uno y en la etapa 2, mientras más pequeño sea la enfermedad, más alta tasa de curación existe. En la etapa uno, la sobrevida a 5 años es muy alta, aproximadamente un 90%, es decir, alta probabilidad de curación.
Y en la etapa 2 esto baja considerablemente a un 60%, porque ya estamos hablando de lesiones que generalmente tienen un 4 centímetros a más. Importante, doctor, lo que menciona. Con respecto al diagnóstico, cómo es el diagnóstico que realizan los especialistas justamente para este tipo de cáncer? Como le mencionamos, siempre hay que hacer un tamizaje. Cuando uno hace un tamizaje ginecológico, no es de solamente de frente a hacer un Papá Nicolau. Consiste en evaluar minuciosamente la vagina, perdón, la vulva, labio mayor, labio menor, luego el canal vaginal y luego pues hacer el tratamiento de Papá Nicolau. Si tú encuentras alguna lesión anormal, recuerde que el Papá Nicolau te sirve para tamizaje tanto del 2/3 superiores de vagina y el cuello uterino, pero no del tercio inferior de vagina. Si tú encuentras en la evaluación ginecológica se encuentra cualquier tipo de alteración, que no esté asociada a una infección vaginal. Obviamente, si hay una infección vaginal, tienes que darle tratamiento y luego el tratamiento continuar con la evaluación, complementar la evaluación. Una vez que tú terminas la evaluación ginecológica, dice el tratamiento que corresponde y la lesión vaginal persiste, tienes que hacer una vaginoscopía, que es prácticamente la colposcopía enfocada a la vagina. Y si hay una alteración anormal, los cambios colposcópicos a nivel de vagina son los mismos que ocurren a nivel del cuello uterino. Por lo tanto, un ginecólogo, un colposcopista bien capacitado puede detectar lesiones premalignas a nivel de la vagina y si encuentra alguna lesión, pues tomarle la biopsia. En otras palabras, la vaginoscopía y la biopsia son la manera en la cual nosotros llegamos a diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas. Obviamente, si hay una lesión visible, que generalmente son más de medio centímetro en adelante, las lesiones ya son visibles, fácilmente con una biopsia dirigida podemos dar diagnóstico. De no tratarse este tipo de cáncer, ¿podría propagarse a otras áreas, aparte de la vagina, obviamente? Sí, el cáncer, como todo cáncer ginecológico, cuando recién empieza en etapa uno está limitado, ¿no? Mientras más pequeño sea la enfermedad, más probable que no haya dado metástasis. Pues por eso que en la etapa uno su sobrevida es un 90-95%. ¿Por qué? Porque generalmente está a nivel local y no ha saltado. El principal lugar a donde da metástasis, vía ganglionar, eh, es dependiendo de la ubicación, ¿no? El tercio superior de vagina da metástasis a nivel ganglionar pélvico. El tercio inferior de vagina da metástasis muy similar al cáncer de vulva a nivel inguinal. El tercio medio de vagina puede dar metástasis tanto a nivel ganglionar pélvico e inguinal, ¿no? Y eso es a nivel por vía linfática. Por vía de continuidad a nivel local puede extenderse y puede comprometer hacia adelante la uretra, la vejiga, y si la enfermedad empezó en la parte posterior, puede extenderse al recto, ¿verdad? Y producir pues síntomas, si la enfermedad crece, no puede haber síntomas de estreñimiento o sangrado durante las deposiciones. Que estos son los lugares ya con mayor a nivel local al donde dan metástasis y a nivel a distancia pueden dar metástasis a nivel pulmonar. Y estos casos ya cuando son enfermedades más de 4 centímetros generalmente. Interesante, doctor. Díganos, por favor, ahora con respecto al tratamiento para este tipo de cáncer. Imagino que hay un tratamiento para cada fase que ha mencionado. Como le mencioné, todo, todo éxito de tratamiento oncológico está en relación si la enfermedad es pequeña o no. Mientras más pequeña sea la enfermedad, mayor tasa de éxito. E incluso la cirugía. La cirugía para cáncer de vagina está indicado en lesiones menores de 2 centímetros y que no te conlleve una morbilidad. Por ejemplo, si la enfermedad está justo a nivel del trígono, detrás de la uretra, conseguir o sacar la enfermedad menos de 2 centímetros, pero tenemos que sacar con un tejido sano alrededor, en la cual para asegurarnos márgenes libres. Si se ve que los márgenes libres no es posible conseguir, por ejemplo, lo que te mencioné, la lesión que está detrás de la uretra a nivel del trígono, conseguir márgenes libres ahí prácticamente no se puede. Por lo tanto, está indicado la radioterapia y la quimioterapia. En general, si esto no ocurre, la lesión, si es menos de 2 centímetros, puede ser operable. Puede ser operable, y si la enfermedad no es operable o trae mucha morbilidad a la cirugía, está indicado hacer la quimioterapia y radioterapia. ¿Cuánto tiempo demora una persona, una paciente, en recuperarse luego de un tratamiento con respecto a este cáncer? Es como le mencioné, eso va a depender de la radicalidad de la cirugía. Si estamos hablando
Un precáncer tan solo requiere una resección local de la vagina. Como mencioné, el cáncer es una enfermedad invasora, es decir, que salta, pero el precáncer no. Mientras más pequeño sea la enfermedad, menor morbilidad va a tener en cuanto a la cirugía. Si es una precáncer, una vaginectomía incluso ambulatoria puede hacerse si la lesión es muy pequeña. Pero si estamos hablando ya de un cáncer, dependiendo a nivel donde se ubique. Por ejemplo, si la enfermedad se ubica, un cáncer de 2 centímetros se ubica a nivel del tercio superior de vagina, tendríamos que hacer una esterectomía radical, muy similar al tratamiento para el cáncer de cuello uterino. Y esta cirugía sí tiene su morbilidad. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de cirugía consiste en liberar bastante la vía urinaria y la vía intestinal, principalmente la vía urinaria, ¿no? Y esto conlleva manipular mucho tanto la vía urinaria más que la vía intestinal. Y esto conlleva uso de sonda Foley por lo menos 2 a 3 semanas hasta que se recupere la función urinaria. Algunas pacientes, en casos raros, no recuperan, ¿no? La función urinaria y por lo tanto tendría una morbilidad que el urólogo tendría que darle medicación para poder resolver esta molestia. En cuanto si la enfermedad ya es muy grande, de 4 centímetros en adelante, tendría que recibir quimioterapia y radioterapia, y obviamente esto también conlleva una morbilidad mayor, en la cual su recuperación, va a ser lenta, ¿no? Obviamente. Recuerden que todos los tratamientos que nosotros damos, que se dan, es en búsqueda de curación, ¿no? Buscamos buscar la cura, pero si se cura un paciente va a depender de múltiples factores: si la agresividad del tumor, el tamaño del tumor y ver si la enfermedad ha saltado o no, ¿no? Si la enfermedad, por ejemplo, mide 1 centímetro y ya saltó al pulmón, obviamente ya, por más pequeño que sea la enfermedad, y ya saltó el pulmón, el pronóstico pues no es tan bueno, pero si la enfermedad, obviamente con tumores pequeños, la probabilidad que ha dado metástasis es muy baja. Obviamente si la enfermedad es mayor, lo más probable es que ha dado metástasis, por lo tanto el tratamiento pues hay que ser lo más radical posible para poder darle mayor sobrevida a la paciente. Obviamente la recuperación va a depender tanto de la etapa de la enfermedad y el tratamiento que va a recibir. Con respecto al tratamiento, ¿hay efectos secundarios? ¿También hay algo que deba privarse de repente de realizar la paciente durante ese tratamiento? ¿Dieta especial quizás? ¿Algún tipo de actividad? Cuando hablamos de precáncer, obviamente en cuanto a las restricciones, si hablamos de precáncer de vagina que no existe, la restricción fundamentalmente pues obviamente no fumar, ¿no? Y mantener relaciones sexuales con una sola pareja para evitar que llegue nuevamente un virus o otro virus más agresivo. En otras palabras, evitar la reaparición de la enfermedad. Si la paciente tuvo una cirugía radical en la cual conlleva la disminución de la longitud vaginal, obviamente la actividad sexual no la va a poder hacer, va a ser limitado, ¿no? Disculpen el ejemplo, tendrían que cambiar de posición para hacer el acto sexual, ¿no? mm, no podría estar la paciente, o el varón o la paciente mujer encima de su pareja, ¿no? Básicamente puede hacerlo de costado. En otras palabras, hay restricciones en cuanto al acto sexual. Si la paciente ya tuvo quimioterapia y radioterapia, lamentablemente estos tipos de tratamiento conllevan una alteración de la parte anatómica funcional de la vagina, ya que va a hacer lo que va a ocasionar es resequedad vaginal y estenosis. Y obviamente la actividad sexual va a ser muy limitada, ¿no? Es por eso lo importante, que es lo que diagnosticarlo tempranamente y darle un tratamiento lo más inofensivo para la paciente, siempre y cuando no se comprometa el pronóstico de la enfermedad, ¿no? De la paciente, porque ¿qué te sirve sacar toda la vagina por una lesión tan pequeña de 1 centímetro? Simplemente sacamos la lesión con márgenes adecuados para evitar esta morbilidad. Pero si la paciente lo necesita, como por ejemplo una lesión de 2 centímetros a más, necesita, o hay una recurrencia de enfermedad y necesita la extracción completa de la vagina, se tiene que hacer. Eso va a depender de acuerdo al caso, de la situación que estamos enfrentando. Durante el tratamiento o después del tratamiento, puede ocurrir de que la mujer puede tener complicaciones para poder tener hijos. Esto ya es más que nada la parte de fertilidad. Si hablamos de precáncer, obviamente no va a haber ninguna restricción, simplemente la dificultad, ¿no?, del acto sexual. Pero si ya hablamos de radioterapia y quimioterapia, estos tratamientos pues lastiman al ovario, ¿no?
prácticamente la reserva ovárica va a verse muy mermada. Por lo tanto, se tiene que tener antes del tratamiento una consejería, ¿no? Ya estamos hablando ya del cáncer de vagina en etapas en pacientes de 35 a 40 años, que es lo más infrecuente. Como mencionamos al inicio, el cáncer de vagina, fundamentalmente el primario de vagina, el que se inició inicialmente en la vagina, valga la redundancia, se presenta en pacientes más de 60 años, ¿no? Obviamente aquí ya no hay, no si se altera o no la función del ovario, pues no viene al caso. Pero conforme vamos avanzando en los años, avanzando en el tiempo, aparece cáncer de vagina en pequeñas cantidades en menores de 40 años, donde obviamente cualquier cirugía puede alterar la capacidad reproductiva de la mujer. Y si la paciente requiere quimioterapia y radioterapia, obviamente tiene que obtener una evaluación previa por fertilidad. Correcto, doctor, buena aclaración. Y con respecto a eh, haber superado este tipo de cáncer, ¿se puede volver quizás a presentar más adelante? Pero es una pregunta que podrían plantearse las pacientes, ¿no? Aquí viene el término curación. ¿Cuándo se declara curado un paciente con cáncer? Pues no hay un límite de tiempo, es decir, han pasado 15 años, 20 años, 30 años y decir que a partir de este momento se declara curado un paciente. Eso es muy difícil. No hay un consenso en el cual podemos decir a partir de 15 o 20 años, 25 años se ha declarado un paciente. Lo que se ve y lo que algunos recomiendan es que a partir de 25 años en adelante se podría declarar curado un paciente. Si son propuestas, pero no hay nada certero. Por lo tanto, mientras no pase mientras no pase este tiempo, lo único que se le puede decir a la paciente es que la enfermedad puede reaparecer y por lo tanto seguir con sus chequeos. Las pacientes tienen que saber que los 2 primeros años son la etapa más importante. ¿Por qué? Porque aquí se representa el 80% de la reaparición de enfermedad. Por lo tanto, los seguimientos son más minuciosos en estos 2 primeros años. Si los 2 primeros años no apareció la enfermedad, vamos espaciando el seguimiento cada 6 años y si al cuarto año no reapareció la enfermedad, pasamos a un control anual, incluso al quinto año, ¿no? Hasta que pase estos 20, 25 años. Como le dije, no hay un tiempo estipulado en el cual podemos declarar curado a un paciente, pero hay algunos que recomiendan 20, 25 años para decir esto, ¿no? Pero no hay nada consensuado. Muy bien, doctor. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de la transmisión. Hemos trasladado lo que es mayormente las preguntas más frecuentes con respecto a este tipo de cáncer. Eh, Le pediría, por favor, una recomendación para prevención justamente de este tipo de cáncer, una recomendación final a todos el público. En la recomendación, más que nada, está en relación a la prevención de las infecciones por el virus papiloma humano. El virus papiloma humano es un virus que se encuentra en todo lugar donde hubo actividad sexual, es decir, sexo normal, natural, se encuentra en labio mayor, labio menor, vagina, cuello uterino. Si han tenido sexo contra natura, en la región perineal, el canal anal. Sexo oral, está lengua, garganta, paladar, faringe. Por lo tanto, el virus está en todo lugar donde ocurrió actividad sexual. Si bien es cierto, el principal lugar donde afecta es cuello uterino, pero los otros lugares también tienen que vigilarse. Y la mejor manera de prevenirlo es colocándose la vacuna. La vacuna en la población que está estipulada, ¿no? En niños es de 0 a 14 años y con una extensión hasta los 24 años. Y luego hay se ha prolongado hasta los 45 años, valorando los factores de riesgo que tiene la paciente. Y esto es una decisión del ginecólogo, básicamente. Pero la vacuna, si es una paciente que esté escuchando esta charla, vacúnenlos. Es el mejor regalo que les puede dar a su familia. ¿Para qué? Para que no solamente los previene de un cáncer de vagina, sino cuello uterino y otras enfermedades relacionadas a infecciones por papilomavirus humano, como son los condilomas, ¿no? Es muy importante. Es la principal recomendación. Y la segunda principal recomendación es hacer su tamizaje cada año. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este espacio que es muy importante para difundir justamente buenos consejos, información de salud para todo el público. Esperamos contar con su participación quizás en otra oportunidad. Muchas gracias, Claro doctor. que, claro que sí. Les agradezco mucho por la invitación. Y no se olviden, tamizaje cada año y vacuna. Es lo más importante para prevenir estas enfermedades.
Estuvo con nosotros el doctor Carlos Urrutia Romero, médico ginecólogo oncólogo de la Clínica Internacional sede San Borja y sede Lima. Agradecido, doctor, nuevamente. Y bueno, recordar al público que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como CMP Lima en Facebook, Instagram, estamos en Twitter, en TikTok, en YouTube. Bien, muchas gracias, doctor, nuevamente, y gracias al público por conectarse. Nos vemos en otra nueva emisión de Habla con tu médico. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.